Ya vamos a entrar a lo que es el estudio bíblico. El estudio bíblico, hermanos, de esta hermosa mañana. Amén. Quiero que, por favor, guardemos reverencia a lo que es la palabra de nuestro Dios. Guardemos reverencia, meditemos, escuchemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hay mensaje evangelístico, hay temas bíblicos, hermanos. Todos son de parte de nuestro Dios, porque cuando Dios habla en su palabra, hermanos, Él es el que habla. Ese canto que cantaba la hermana hace rato dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, tanto como Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Dios. Es la palabra de Dios, de manera que debemos de poner mucha atención, mucha reverencia, hermanos. Vamos a estudiar el libro de Génesis. En el libro de Génesis, su capítulo 2, su versículo 8 y 9, gloria a Dios. Con reverencia, cuando lo encontramos, nos pongamos sobre nuestros pies, hermanos, y esperamos que Dios nos hable, hermanos. Dios bendiga una vez más a cada uno de mis hermanos, bendiga a su hermano Ángel, también su familia. Los bendiga, hermanos. Hemos tenido casa llena, gracias a Dios, estos días. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Génesis, su capítulo 2, su versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Toda palabra, dice la Biblia, es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Gloria a Dios. Después de terminar esta lectura, cerramos nuestros ojos. Después de terminar esta lectura, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios plantó una huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Leemos una vez el 9 y cerramos nuestros ojos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Padre, en tu nombre, Jesús, permítenos, bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Padre, permítenos, Señor, bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, compartir tu palabra, Señor, hablar de tu palabra. Permítenos, Señor, estudiar un momento tu palabra. Que su Espíritu Santo sea el que nos edifique, que su Espíritu Santo sea el que hable, que su Espíritu Santo sea el que enseñe, que su Espíritu Santo sea, Señor, que restaure, Padre Santo. Reprende, Señor, todo cansancio, todo espíritu de flojera, de sueño, échalo fuera, Padre, y que hoy podamos estar alerta, Padre Santo, a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a meditar un tema bíblico, hermano, acerca de... Existen muchas dudas, pero muchas dudas. Incluso en este tema hay muchas confusiones, hermanos. ¿Cuál fue el fruto que Eva comió? ¿Cuál fue ese fruto que Adán comieron ambos? ¿Qué clase de pecado era? ¿Qué clase de pecado era? Incluso, hermanos, hasta en el internet, en YouTube, hay enseñanzas fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios, hermanos. Entonces, muchos dicen, se lo voy a decir, muchos dicen que el fruto que Adán y Eva comieron, dice que Eva tuvo relación con el enemigo, con el diablo. Y eso fue. Hay tantas cosas, hermano, para que no nos confundamos. Hay tantas cosas. Y eso fue el pecado. De veras, hasta dónde ha llegado las doctrinas erróneas, hermano. Errores del enemigo, porque son doctrinas erróneas. Ha llegado hasta ahí que Abel era hijo de
de Adán, y Caín, porque era malo, era hijo del diablo. Hay cuantas cosas, pero hoy Dios nos da la oportunidad de compartir esta enseñanza aquí, hermano. Si usted lo busca, no lo va a encontrar conforme se va a dar hoy, no lo va a encontrar así como se va a dar hoy, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la mente del ser humano? Claro que hay cosas que a nosotros como hombre no nos toca discernir, porque Dios no lo dejó escrito. Y si Dios no lo dejó escrito, no debemos de meternos. Si no lo sabemos hablar, mejor no meternos, ¿verdad? Porque así dice la Biblia: las sazones que mi Padre dejó, no os toca saber a nosotros. Cuando le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, vamos a compartir esta enseñanza conforme a la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? El tema de hoy es: ¿por qué puso Dios el árbol malo en el huerto si Él sabía que era un peligro para sus hijos? Esa es la enseñanza del día de hoy. Nos vamos a basar en esa cita. ¿Por qué puso Dios el árbol malo en el huerto si Él sabía que era un peligro para sus hijos? Ya ustedes se imaginarán, ¿verdad? Hay dudas, ¿verdad? Creo que hay dudas, hermano. ¿Por qué? El tema que hoy vamos a hablar, hermanos, surge de veras muchas dudas. ¿Qué necesidad, punto número uno, qué necesidad tenía Dios de crear un árbol malo en un huerto muy bonito, si sabía que sus hijos iban a pecar? Bendito sea el Señor. Entonces, lo que hoy vamos a meditar, hermanos, en mi manera de pensar, en mi forma de pensar, hermanos, usted solamente escucha la palabra de Dios. En mi forma de pensar, yo creo que si yo que tengo hijos pequeños, usted si tiene hijos pequeños, en su patio no tendría así como vidrios o cosas venenosas, porque usted tiene hijos pequeños y hay peligro ahí que se pueden cortar. Amén. Amén. ¿Que vive? A su nombre. Alabe a Dios. En su patio usted no permitiría ningún tipo de peligro. Incluso cuando hay algún hoyo, se tapa, ¿verdad? ¿Por qué se tapa? Para que no se vaya a caer un pequeñito ahí, un niño. Los niños andan jugando, andan corriendo y se pueden caer. Y si usted en su patio tiene árboles frutales, pero ahí nace una planta que no es frutal, que es veneno o que es peligro, yo creo que usted de su parte y yo de mi parte corto eso, porque hay peligro. Ahora, la duda, pues la pregunta aquí en la palabra de Dios es: ¿qué necesidad tenía Dios de plantar un árbol malo ahí en el huerto? ¿Era malo el árbol o era bueno? Eso es lo que hoy vamos a estudiar, hermano. ¿Qué necesidad? Si yo le pregunto, usted va a decir: no, pues el árbol era bueno. Yo también digo que era bueno, pero a lo mejor hay hermanos que todavía no lo saben, ¿verdad? Dice: y Jehová hizo nacer, y aquí en el 9 dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que era bueno para comer, dice. Era bueno para comer. Y también el árbol de la vida, dice, en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Se da usted cuenta? El primer árbol es el árbol de la vida. Amén. Y el segundo árbol que estaba ahí era el árbol de la ciencia, dice la palabra de Dios. De la ciencia, punto número 1. Y del bien y del mal. Entonces, cuando la palabra de Dios dice de la ciencia, pues la ciencia no es malo, hermanos. La ciencia, la sabiduría no es malo. Vamos a entrar ya luego en la palabra. No es malo. Y del bien, dice. Quiere decir que ese árbol era para bien de nosotros, de la humanidad, ¿verdad? Del árbol de la ciencia, del bien y del
mal. O sea, ese árbol era para bien de la humanidad, hermano. Bueno, pues si ese árbol era para bien y era de la ciencia, ¿por qué Dios le dijo a Adán, de todo árbol podéis comer, mas el árbol que está en medio? Ya sé dónde estaba el árbol, no estaba en una esquina, no estaba en la otra esquina. Del árbol que está en medio del huerto no comeréis, ni lo tocaréis, porque el día que tú lo toques morirás. ¿Verdad? Hay un peligro ahí, hermano. Pero dice la palabra es que estaba en medio del huerto, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta aquí luego a la palabra de Dios dice que Dios hizo todos los árboles buenos para comer, y el árbol que estaba ahí en el medio del huerto era de la ciencia, del bien y del mal. Gloria a Dios. Sabía Dios que el Adán iba a caer. ¿Usted qué se imagina? Sí sabía, ¿verdad? Sabía Dios. Porque la palabra de Dios dice que nos conoce, hermano, desde el vientre de nuestra madre. Dios nos conoce. Aún antes que se formase el mundo, hermano, Dios es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo ve. Los ojos de nosotros llegan a la tierra, ya no vemos que hay más abajo, pero los ojos de Dios, dice la palabra, es que traspasan. Entonces Dios todo lo sabe, hermano. No podemos ocultar nada delante de Dios, porque Dios lo sabe. Pues por aquí me siento en una esquinita, pues aquí no me ve el pastor, no hay hermanos, no, pero Dios nos está viendo, hermanos. Así es, amén. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, porque Dios nos está viendo. ¿Qué pensó Adán? Pensó que Dios no lo iba a ver, y todavía dice que después de comer se escondió, dice, debajo de las hojas de higuera, se tapó, quiso tapar su pecado, pero Dios no se le escapa nada. Entonces, Dios sabía que el hombre iba a caer. Sí, sí lo sabía, porque Dios todo lo sabe. Porque Dios todo lo sabe. Entonces, hermano, ¿para qué se imagina usted, hermano, que puso ahí ese árbol? Los pensamientos de Dios no son nuestro pensamiento. Amén. Hay cosas que no podemos entender, pero vamos a estudiar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué se lo puso Dios ahí? Pero le digo, hay tantas dudas, tantas enseñanzas que se han visto erróneamente, hermano, que se han enseñado. Y mucha gente, muchos predicadores, porque yo antes de traer esta enseñanza investigué, muchos predicadores hablan y dicen que ese árbol era malo. ¿Usted qué dice? Cortita su opinión. ¿Qué opina usted? ¿Era malo el árbol? Pero hay mucho, usted se va ahorita, lleven su casa, métese a YouTube y va a encontrar que el árbol era malo. Así va a encontrar todas las predicaciones. Pero la palabra de Dios no lo dice así, hermano, entonces no nos confundamos. Entonces no critiquemos que Dios puso un árbol malo en el huerto. No. La palabra de Dios dice que de todos los árboles que Dios puso, era bueno para comer. Era bueno. Y este árbol tenía una diferencia que era de la ciencia, del bien y del mal, para que nosotros podamos discernir, hermanos en Cristo, cuál es bueno y cuál es malo. Entonces el árbol no era malo, hermano. ¿Amén? ¿Está entendiendo? El árbol no era malo, hermano. Estaba ahí para que nosotros como pueblo de Dios podamos discernir, hermanos, entre el bien y el mal. Por eso Dios le dijo, de todos estos árboles puedes comer, pero de este que está aquí, no lo toques, no lo comas, no lo cortes. El árbol no era malo, hermanos, que quede claro. Que no nos confundamos por ahí si nos dan otras enseñanzas. El árbol no era malo, hermano. El árbol no contenía la muerte.
Porque Dios le dijo, el día que tú comas ese árbol, de cierto morirás. El árbol no era malo, hermano, no era malo el árbol. Entonces, ¿qué necesidad tuvo Dios a colocarlo? Había algo que Dios pensaba. Lo puso para que nosotros sepamos discernir el bien y el mal. Este mundo está dividido. Este mundo está dividido. Y no nos confundamos, hermanos. No confundamos lo que es la palabra de Dios. Porque incluso yo he escuchado a algunos cristianos que lo han dicho. Si Adán no hubiera pecado, nosotros no trabajáramos tan pesado. Echamos la culpa a Adán. Es lo que estamos. Sí. Y si Eva no hubiera pecado, no sufriéramos, dicen algunas hermanas, lo he escuchado, no de aquí, no sufriéramos tanto. No, hermano, la culpa lo tenemos nosotros por no discernir el bien y el mal. Entonces, usted se va a YouTube, hermano, y va a encontrar enseñanzas hasta con sus arbolitos, con su manzana. Este es el árbol malo, este es el árbol bueno. Y lo critican a ese árbol como malo. ¿Cree usted que Dios realmente puede hacer algo malo para sus hijos? No, hermano, no confundamos. Dios no hace nada malo para sus hijos. Dios no hace nada malo, hermano. El que lo hace malo es el hombre. El que no sabe discernir el bien es el hombre. Ahí cuando Dios le dijo, el día que tú toques ese árbol, de cierto morirás. Era una orden que Dios le dio, no lo toques, no lo comas. Lo mismo se le enseña hoy al pueblo de Dios. No tomes, no fumes, no bailes, no vayas a las fiestas. Te puedes morir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el hombre, hermano? Pues allá va. Allá se le hace fácil, allá va a gastar su dinero, lo que gasta, no sé. Allá se va, allá malgasta todo. Con las mujeres, no, hermano. Como decíamos aquí este día, por eso Dios te ha dado tu compañera. La compañera se le respeta. ¿Ven? Entonces, hermano, allá se gasta todo. Entonces, dice la palabra de Dios, el árbol, ¿qué declara, hermano? No era malo. Porque Dios no hace ningún daño para sus hijos, mucho menos lo va a hacer para Adán, ¿verdad? Su primer hijo que formó, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, hermano, no confundamos cuando veamos o recibimos otra enseñanza como esta en otros lugares. No era malo ese árbol, era de la ciencia, hermano, del bien y del mal, para que nosotros podamos discernir. Gloria a Dios. Ahora, ¿murió Adán, hermanos, cuando comió ese árbol? ¿No? Gloria, que vive a su nombre. Entonces, ¿Dios es mentiroso? Pues, por supuesto que no. Pero de cierto el ratito que tú cortes de ese fruto, ya voy a comprar mi pizarrón para hacerlo así enseñado, pero ahorita no tengo. El cierto que tú comes este fruto, morirás. ¿Se murió Adán? Después vivió más años, dice el hermano. Vivió más años, gloria a Dios. ¿No se murió? ¿De qué muerte estaba hablando Dios entonces? Muerte. Sí se murió Adán, sí se murió, pero muerte espiritual. Y la destitución del huerto Edén. Así se llamaba el huerto, estoy mal. Del huerto Edén. Si se murió espiritualmente, sí se murió. Físicamente no se murió. Entonces es para que nosotros discernimos. ¿Qué dije? Pues entonces Dios es mentiroso, pues no se murió, ¿verdad? No. Créeme lo que hay hombres que se tratan de... Hay doctrina que tratan de calumniar que... pues mira, no se cumplió lo de Dios. Porque no saben discernir la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios se discierne bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Murió Adán? No murió, vivió muchísimos años. Tuvo más de 900 hijos. No recuerdo muy bien, no creo que usted nomás tuvo a Caín y a Abel. Tuvo muchísimos hijos todavía. Llenó la tierra. Entonces no se murió, pero sabe que sí se murió espiritualmente.
lo que Dios le estaba tratando de decir, el ratito que tú te comas ese fruto, de cierto morirás, ya no tendrás este gozo que estás gozando aquí. Estás aquí conmigo, tú tienes todo a tu mano. Dios le dio el mundo entero, hermanos. Le dio el mundo entero, le dio la riqueza, le dio todo para que posee, para que cultivara, para que labrase, para que estuviera al pendiente, fue el encargado, el primer encargado en la tierra, hermanos. Pero no supo, hermano, valorar lo que Dios le había dado. ¿Amén? Entonces, cuando Dios le decía, de cierto morirás, le estaba diciendo que el ratito que tú comes vas a perder tu salvación. Tu salvación, hermano. Y lo mismo está ahorita entre el pueblo de Dios. Se le enseña que si nosotros nos alejamos de Dios, nos morimos espiritualmente. Fíjense nada más, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, dice Gálatas 5:16, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idolatras, los brujos, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Porque ahorita, hermanos, se muere un asesino y los católicos le hacen, voy a hablar derecho porque así es la palabra, le hacen 9 rezos y con eso ya salió y se fue al cielo. Mentira del diablo, hermano. La palabra de Dios no lo dice así. La palabra de Dios dice, hermano, que por un pecado que se llama desobediencia, Dios destituyó a Adán y lo sacó. Entonces, hermano, no confundamos, mejor estudiemos la palabra de Dios, busquemos a Dios y peguémonos más a Dios. Adán se murió espiritualmente, hermano, pero siguió viviendo. Jeremías 1. Jeremías 1, hermano. Bendito sea Dios. Busque su Biblia, Jeremías 1. Gloria a Dios. Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías 1:5. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjense desde dónde nos conoce Dios. Antes, dice, que te formases en el vientre, yo te conocía. Amén. Antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Dios te santifica y te conoce que si vas a ser hijo de Dios o vas a ser hijo del enemigo. Entonces, ¿sabía Dios que Adán iba a caer? Por supuesto que lo sabía, porque para Dios no hay nada imposible. Por supuesto que lo sabía, mas sin embargo, Dios quería darle una oportunidad, así como te está dando a ti y me está dando a mí, hermano. Dios ya nos enseñó el camino, hermanos, y nos dijo, San Juan 14, yo soy el camino, este es el camino. Nos está dando oportunidad a ver qué mente, si es capaz nuestra mente, hermano, de ser obediente a Dios o no es obediente. Queda claro, hermanos, el árbol no era malo. ¿Sabe cuál fue lo malo? La desobediencia, hermano. La desobediencia. Dios bendiga a ese hermano. Qué bueno que estudia. La desobediencia, hermanos, fue lo malo. Tengamos cuidado con la desobediencia. ¿Sabe qué le pasó a Jonás, verdad? Por desobediente, ¿verdad? ¿Sabe qué nos puede pasar a nosotros por desobediente, hermanos? Entonces, hermanos, seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes. Lo malo fue, hermano, el árbol no era malo porque estaba puesto en el huerto. Lo malo fue que el hombre desobedeció a Dios cuando Dios le dijo, de este fruto no puedes tocarlo ni comerlo, y de este sí, ahí había una línea.
pero traspasó la mano del hombre, se veía delicioso, se veía hermoso, deseable para comer, codiciable. Así son las cosas del mundo, hermanos. Así son las cosas del mundo. Disculpen, hermanos, pero se lo voy a decir, hermanos. Hay mujeres allá con las falditas cortitas allá afuera y dicen, ay, qué buena está esa, qué guapa está esa mujer. Se ve codiciable, el mundo se ve codiciable. O los hermanos que antes tomaban, ven un tequila o algo, se ve todavía fresco y más cuando hace calor. Se ve codiciable, hermano. Usted ve una fiesta mundana allá afuera, hermano, está un grupo muy bonito tocando, se ve codiciable, pero no debemos de entrar porque nosotros debemos de ser obedientes. Sí, hermano, sí, yo soy así. Hay hermanos que tienen las mujeres que tienen la falita cortita y está el hermano. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Se ve codiciable el mundo, se ve hermoso, pero ¿sabe qué, hermano? Hay peligro. Hay peligro y peligro de muerte, hermano. Peligro de que nosotros perdamos nuestra salvación. Adán perdió su salvación, hermano, porque fue destituido, fue sacado, dice. Le dijo Jehová Dios al Espíritu Santo, Jesucristo, los tres platicando. Ahora que el hombre, usted lo sabe, ¿verdad? Ya le alargó su mano, ya comió de este fruto. No sea que alargue su mano y come del árbol de la vida y viva igual que nosotros. Mejor, sácalo. Así que, hermanos, si no somos obedientes a la palabra de Dios, no esperemos entrar en el reino de los cielos, porque allá va a decir Dios, me desobedeció, sácalo. No lo perdonó a Adán, hermano. Ahorita se muere un asesino, se muere una bruja, se muere, ya con 9 rezos ya está libre. La palabra de Dios a mí me afirma que no. Tenemos que ser obedientes. ¿A poco Adán lo perdonó Dios ahí? No, lo sacó, hermano, lo sacó. Entonces la palabra es que en el cielo no va a entrar cosa inmunda, hermano. Solamente los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero y los que somos obedientes. Dios bendiga a los hermanos nuevos. Espero que no se lastimen, pero es la palabra de Dios, ¿sí? Porque así se da la palabra de Dios. Entonces, hermanos, espero que no se lastimen, porque la palabra de Dios es fuerte. Lo veíamos hace 15 días. Como clavo, dice, en las rodillas. ¿Se acuerdan ustedes de la cita que dimos? Como clavo, como aguijones, dice, en la rodilla. Es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es? Para que nosotros seamos obedientes. Bendito sea el Señor. Dios estaba probando al hombre. Ahora, hermanos, entonces, si nosotros no somos capaces de dejar peligro ahí en nuestro patio, Dios tampoco dejó el peligro, hermanos. Fue la desobediencia. El árbol no era malo, fue la desobediencia. Ahora, hay algunos venenos, gloria a Dios, que traen ahí, hermanos, recomendaciones, ¿verdad? Traen así hasta una calaca, dicen por ahí así con sus manos. Peligro, no lo tomes, no lo toques. Entonces, a esas recomendaciones, ¿qué pasa? Se debe de obedecer. ¿Es así o no? Pero el hombre no entiende. Hermanos. Debemos de obedecer las recomendaciones. Eso es lo que le faltó a Adán, hermano. La recomendación que Dios le daba no cumplió, desobedeció. La desobediencia fue lo malo, hermano. El fruto no era lo malo, la desobediencia fue lo malo. La desobediencia. Otro punto. Apenas se murieron 100 y tantas personas por consumir alcohol adulterado. Creo que usted lo vio, ¿verdad? Alcohol. Estaba yo investigando y tenía alcohol del 96. Contenía. Hay gente que se toma el alcohol, hermano. El alcohol del 96 se lo echa con su squirt. Se lo toman. Si eso dice la palabra de Dios, bueno, ahí lo dice, no la palabra, ahí dice que no se debe de consumir. Se esteriliza, hermano, se hace daño. Y ahora, pues,
buscan a los responsables, a todo eso, porque están consumiendo alcohol si el alcohol no es para consumirse. Yo vendo ahí en mi tiendita alcohol del etílico, ese alcohol que es para son medicinas, el alcohol, de hecho el alcohol son medicinas, sí, pero a mí me llegan a preguntar, oye, ¿no tienes alcohol del rojo? Y yo no, nomás tengo esto. No, es que ese es para tomar, dice. ¿Dónde lo dice que es para tomar? Ahí claramente lo dice, hermanos, no consumir, dice. Pero la gente, hermanos, la desobediencia ha crecido en gran manera, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes a Dios. Una enseñanza más acerca de la obediencia. Entonces, gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros limpiamos, hermanos, el área donde nuestros hijos juegan. Entonces, lo mismo hizo Dios, pero el hombre desobedeció a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea los hombres, Señor, glorifica a Dios, alaba a Dios. Bendito sea los hombres, Señor. Entonces, hermano, hay que entender lo malo que era ahí, que era que Dios no puso algo malo, hermano. Le dio instrucciones, le dio recomendaciones que no. Vamos a ir a Génesis 1, último libro, el primer libro de la Biblia, hermano. Vamos a andar manejando la Biblia. Génesis 1, regresemos al libro de Génesis 1. Uno 29. El 29 dice, ¿ya estamos ahí? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto, que dé semilla, os será para comer. ¿Verdad? Os será para toda planta, todo árbol que da semilla es para comer. Para no alargar mucho, digamos el 31. Será para comer, dice el 31, ahí mismo está en Génesis 2, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana el sexto día. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, dice la palabra de que todo árbol, toda fruta se podía comer, pero ahí, hermano, era la desobediencia, ya lo dijimos. Y aquí en el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno. Dios todo lo que ha hecho, hermano, lo ha hecho bueno. Ahorita, hermanos, por ejemplo, ¿quién le dijo a los drogadictos? Qué bueno que aquí no hay, que la marihuana sirve para andar fumando. La marihuana es medicina. Las plantas Dios los crió, pero el hombre, hermanos, se ha perdido, engañado por el diablo. La agarra y empieza a fumar, hace tantas cosas. El tíner, hermano, el tíner que es para pintar. ¿Usted ha visto gente que anda así con su esponja? ¿Verdad que sí? ¿Por qué se ha perdido la humanidad, hermano? Por culpa del diablo mentiroso. Siempre el diablo va a estar mintiendo. Cuando llegó ahí le dijo, con que Dios te ha dicho que es mentira, tú no te vas a morir, tú vas a vivir, es mentira. Y hizo caso a la voz del diablo. Eso es lo que se está viviendo hoy en día, hermano. El tíner es para pintar, sirve para barniz, para otras cosas. Vas a ser más sabio, Sí, vas a ser igual que Dios. Nunca el hombre llegó a ser igual que Dios. Es igual que los ángeles, un poquito menor que los ángeles, la palabra dice. Entonces, hermanos, por algo están las cosas, pero no son para consumir. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Dice la palabra, y en otra cita dice la palabra de Dios, que Dios hizo y lo santificó. Dice, si ya estuvieras así, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios lo santificó, hermanos, toda la planta, todos los árboles, los santificó, así como santificó el día sábado, dice la palabra de Dios. Dios lo santificó, hermano. Entonces esa planta no era malo, hermano. Lo malo fue la desobediencia. Para que no nos confundamos, hermanos, ir y escuchar esta enseñanza. No, pues que por culpa de Eva, por culpa de Adán, ¿por qué puso Dios ese árbol? Hay cuántas confusiones en la palabra, en la Biblia está, pero no saben discernir lo que es la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. No saben discernir. Entonces, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermano, mejor hay que pedir a Dios primero para discernir. Incluso hay unas religiones, por allá andan en la calle, que dicen, si tomar no es malo. ¿Sí les ha tocado a ustedes? A mí sí me ha tocado. No, tomar no es malo, si Dios hizo el vino. ¿Se acuerdan que aquí enseñamos del vino, hermanos? ¿Cuál se acuerdan? Aquí enseñamos del vino. ¿Qué clase de vino y fabricó Dios? ¿Qué clase de vino hizo Dios allá en las bodas de Cana? ¿Qué clase de vino? Aquí se los enseñamos, hermanos. Entonces, pero hay unos de afuera, si tomar no es malo, échate una copita. Los borrachos no entrarán, dice, mandó los que toman. Hay predicaciones así. ¿Sí? Por eso, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Si tú estás en una iglesia de esas, salte y ve donde te hablan de la verdad. Tomar no es malo. Entonces, hermanos, hay que ver, discernir qué clase de vino hizo Dios. De Dios, hermano. Entonces, pidamos a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe, hermano, más y más de su palabra. El árbol que Dios puso en el huerto es lo que estamos viendo. ¿Por qué puso Dios el árbol malo? Decía la enseñanza, el tema, en el huerto, si Dios sabía que el hombre podía caer. ¿Qué necesidad tenía Dios de poner ahí? Sí, había una necesidad, porque Dios quería que el hombre fuera experto, sabio. Salomón era un hombre sabio, Dios le dio sabiduría, pero no a causa de la desobediencia, hermanos. No a causa de la desobediencia. Gloria a Dios. Este árbol no conducía a nada malo. Lo malo aquí fue la desobediencia del hombre. La desobediencia, hermanos, es la que conduce al camino de la muerte. Gloria a Dios. Lo que Dios le decía, que si tú cometes ese tipo de pecado, vas a morir. Pero vas a morir, le hablaba de la muerte espiritual. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Esta enseñanza no va a ser muy larga, pero va a ser de bendición para nuestra vida. Para que sepamos discernir nosotros entre el bien y el mal. Miren, hermanos, Dios dejó más de 5 citas en la Biblia, en la palabra de Dios, que nosotros somos libres, tenemos el libre de albedrío. Uno que está en Apocalipsis 3:21, cuando él dice, yo toco, y aquí yo estoy a la puerta, dice, y toco. Si alguien oye mi voz, entraré con él, cenaré con él, pero si me abren las puertas y si no me abren, yo me voy. Yo no obligo a nadie, Dios no obliga a nadie, ¿no? Dios no obliga a nadie. En otra cita, en Josué está también cuando él dijo al pueblo de Israel, escogeos hoy a quien sirváis, dice, si a Jehová Dios de los ejércitos o a vuestro Dios a quien vuestros padres sirvieron. Escogeos. Dios nos da la libertad, hermano, pero Dios nos enseña como las enseñanzas que se están dando hoy en día aquí, hermano. Dios nos enseña y nos dice que busquemos a Él, que Dios tiene cosas buenas, que Dios tiene vida eterna, que Dios tiene salvación. Eso sí nos dice, pero tampoco va y te obliga. No. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Dice. Así le dijo a Josué, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a Jehová Dios de los ejércitos. Tú decides. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes y servir a Dios.
Decíamos, hermanos, que Adán no se murió y que tampoco Dios es mentiroso, para que no calumniemos, porque dice, entonces Dios es mentiroso, pues dijo, de cierto morirás, y no se murió, pero sí se murió espiritualmente porque lo destituyeron del huerto en Edén. Ahora, ¿habrá iglesias muertas, hermanos? ¿Habrá hermanos muertos? Sí, mi hermano. Sí, dice el hermano que Igual sí. sí. Mi hermano dijo que no. ¿Habrá muertos, hermanos? Hay un canto que dice, hay mucha gente que muertos andando van, andan al mediodía, pero andan en la oscuridad. Hoy debemos estar llenos del Espíritu de Dios y bendición de lo alto, guianza espiritual. Qué bonito este canto. Hay muchos cantos, hermano. Hay muchos cantos, creo que más de 300, pero no me los canto aquí porque vamos aprendiendo poco a poco. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿habrá hermanos muertos? Sí, hermanos. Esas iglesias que te dicen, no es malo tomar, no es malo ir al baile, no es malo. Esas son iglesias muertas. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Brincamos al libro de Apocalipsis 3. Último libro de la Biblia. Apocalipsis 3. ¿3? 3:1. Si alguien quiere participar, recuerden que la encuentren todos. Esperamos que lo encuentren. ¿Habrá iglesias muertas? ¿Habrá hermanos muertos? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer de las hermanas, hermanos? Adelante, hermano. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta ahí. Entonces hay hermanos muertos, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus. ¿Sabe quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Y las 7 estrellas? ¿Sí sabe quién es? Jesucristo mismo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre. Aleluya. Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives, pero estás muerto. Entonces Adán siguió vivo, siguió caminando, siguió teniendo hijos, tuvo más de 900 hijos, luego se le trae la cita, tuvo un montón de hijos, pero espiritualmente estaba ¿qué? Espiritual, hermano. Hoy debemos estar llenos del Espíritu de Dios. Hay mucha gente, hermano, que están muertos espiritual. Hay muchas iglesias, hermanos, que están muertos espiritual. Y que ahí es donde tú te metes por falta de discernimiento. Se van a meter y te dicen, no es malo tomar. Hay pastores que hasta tienen 2 mujeres, están muertos. Sí, están muertos, hermanos. Pero ahí siguen los hermanos. ¿Por qué? Porque no saben discernir el bien y el mal. Y dicen, es que todos los pastores son así. No. Dios no tiene la culpa. Los pastores no tienen la culpa, así como pasa con Adán. La culpa lo tenemos nosotros por no discernir la palabra de Dios. Que vive a su nombre. Le damos unas palmas a Dios. Se siente la presencia de Dios, hermano. Porque no sabemos discernir, hermanos. Aprendamos a discernir la palabra de Dios, hermanos. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Pero ahí está la hermana. Apenas me fue a buscar una hermana, lo cuento como testimonio. Y me dice, hermano, quiero que ore por mí. ¿Qué pasó, hermanita? Dígame.
mi esposo se fue con otra mujer. Ya tiene tiempo que se fue con otra mujer. Y quiero que ore para que él regrese. Y yo le digo, amén, hermano. ¿Y qué pasa? A ver, hermano, espérame tantito. Usted es hija de Dios, sí. Pero cada pastor conoce sus ovejas, tiene su rebaño. Ahora, ¿ya fue usted con su pastor para que ore por usted? ¿Ya le dijo usted eso? Ay, hermano, si el pastor está igual, también tiene 2 mujeres. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está muerto. Y está muerto. Esa es la palabra de Dios. Si en la cabeza está ciego, toda la iglesia están ciegos, no ven. Entonces, hermanos, aprendamos a discernir. Ay, hermanos, si el pastor está igual. Yo fui y me dijo, usted tiene la culpa, hermana. Tiene 2 mujeres el pastor. Oye, hermanos, tengamos mucho cuidado en dónde nos estamos metiendo. Tengamos mucho cuidado. Gracias le doy a Dios, hermanos, porque desde mi niñez yo le sirvo a Dios y hasta aquí Jehová me ha ayudado. Y hemos predicado la verdad, así como usted lo escucha. Y que también nos han corrido de otros lugares, también me han corrido, no cree usted que no. Hemos ido a lugares que me han corrido y me han dicho, ya no te necesitamos aquí en este lugar. Vas a espantar a los que me han corrido. Pero gracias a Dios, yo no vine a agradar al hombre, hermanos. Al que agradamos es a Dios. Porque buscamos ser aprobado es por Dios, no por los hombres. También me he corrido, hermano. He estado en muchos lugares. Algunos días estuve en una iglesia aquí por la presa que van casi la mayoría de la presidencia, congregan ahí. Fue el hermano Pachito también. Entonces ahí vimos, hermanos, cómo adoran a Dios. Pero la palabra de Dios se da y si nos corren, nos vamos, ¿verdad? A Jesucristo, ¿cuántas veces no lo corrían de esta aldea y se iba para otro? Dice que para no ser apedrado se escondía, salía entre la multitud. Entonces, hermanos, cuando se predica la verdad, como se está hablando aquí, como se está enseñando a usted, como se está guiando al pueblo de Dios para que camine, en muchos lados no les gusta y lo corren a uno. Y lo corren a uno. A mí me corren. Pero gracias a Dios, aquí estamos de día. Gracias a Dios, aquí estamos, hermano. Porque a nosotros no nos interesa el dinero. A nosotros lo que interesa es que usted sepa la verdad. Que usted sepa discernir el bien y el mal. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se murió Adán, por supuesto que se murió, hermano. Por supuesto que Dios no es ningún mentiroso. Por supuesto que se murió. Aquí dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que tienes nombre y que estás vivo, Apocalipsis 3:1, y que caminas y que vas, pero tus obras son muertas. Estás muertas. Tengamos cuidado, hermano, cuando nos metamos. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué cree que aquí yo, y siempre he tenido poquito, hermano, de hermanos dentro de la iglesia? Porque hablo fuerte, porque se enseña fuerte, porque se enseña la verdad. Aquí las predicaciones que se dan aquí no es al servicio del cliente, no es para que le guste a los hermanos, es para que se salven, hermanos. Por eso se da la palabra de Dios así. Amén. Entonces aquí, hermanos, las enseñanzas son fuertes, son claras, y apartémonos del pecado, porque si no, en aquel día va a decir Dios: no te conozco, apartado de mí. Así le dijo a Adán, dice: ¿por qué desobedeciste? No, Señor, la esposa que tú me diste me dio. A ver, ¿tú por qué? Bueno, no vamos a buscar, como decíamos hace 8 días. ¿Cómo se llamó el tema de esos 8 días? A ver. Las excusas del cristiano, o los pretextos del cristiano, que viene a ser casi lo mismo. Las excusas. ¿Qué pasó ahí? Empezó a excusarse. No, Señor, la esposa que tú, y sabe que los dos fuera del huerto de Edén. Con dolor parirás tus hijos. Tú, con el sudor de tu rostro, comerás el pan de cada día. Fuera. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque si no le sirvamos a Dios como debe de ser, hermanos, ni con 9, ni con 10, ni con 30 rezos nos van a sacar de ahí, hermanos. ¿Sí?
Va a decir Dios, ni te conozco. Lo sacó, hermano, lo sacó, así dice la Biblia, ¿verdad? Lo sacó, lo destituyó, dice, del huerto de Edén. Lo sacó. Ay, no voy a la iglesia, voy cada vez al mes, pero cuando voy a llegar con Dios, Señor, yo iba a tu iglesia, Señor, yo cantaba bonito, Señor, yo predicaba bonito, Señor, es que pues por ahí me salió un medio hermano que me invitó a una copa, sí es cierto, pero perdóname, no, ni te conozco. Ahí mismo donde estamos, Apocalipsis 3, el 2, ahora el 2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, hermanos. Cuando alguien, y le voy otra vez, hermanos, cuando alguien deja de orar, descuida el área de la oración, cuando alguien deja de estudiar la palabra de Dios, ahí dice, afirma las cosas que están para qué. Sé vigilante, hermano. Sé vigilante de tu propia vida. Y afirma las cosas, porque no he hallado perfectas tus obras. No sé cómo está delante del Señor. Cuando alguien deja de orar, cuando alguien deja de estudiar la palabra de Dios, cuando alguien deja de congregar a la iglesia cristiana, se está muriendo espiritualmente. Las obras que tú hacías antes están ya casi muriéndose, están para morir, porque te he visitado y no he hallado tus obras perfectas delante del pastor. ¿Así dice? No he hallado tus obras delante de Dios. Esa parte de las obras que se hacen delante del pastor, ¿verdad? Los que trabajan, los que pintan, los que limpian la silla, son obras delante, que se hacen aquí en la tierra, pero las obras delante de Dios, que vas a vigilar tu vida espiritual. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Todos predican, hermanos. Todos predican y muchos hablan bonito. Pero aquí dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. He visto unas predicadoras en el YouTube, hermano, pero predicadoras que gritan, que brincan, que saltan y que gloria a Dios. Pero cuando le bajan la cámara, hermano, están en el altar con sus mayoncitos bien apretados, usando el altar como que si fuera cualquier cosa, manchando la imagen de Dios. Y eso no se debe hacer. Están muertos, así dice la palabra de Dios. Están muertos, así dice, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo, usted lo vio en Apocalipsis. Te he visitado, escribe el ángel de la iglesia, dice Apocalipsis 3:1, y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, dice, que he visto tus obras, que vives, pero estás muerto. A esas personas no los conoce Dios. Bendito sea el Señor. A esas personas Dios ya los sacó del huerto de Edén. Y cuando van a llegar en aquel día, va a decir Dios, ni te conozco. Va a haber excusas, Señor, pero es que yo predicaba, Señor, cuántas almas se salvaron cuando se salvaron, pero tú no te salvaste. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Sé vigilante, afirma tu vida. Entonces, lo que le faltó, hermanos, ya dijimos, ¿quedó claro, hermanos? ¿Queda clara la palabra? ¿Eh? Que el árbol no era malo. Amén. El árbol no era malo. Malo fue la desobediencia. La desobediencia. Así que tengamos cuidado, hermanos. Si aquí dice peligro, no pases. No pases. Tengamos mucho cuidado. Malo fue desobedecer las órdenes de Dios. Adán no se murió, vivió muchos años, dice la hermana. Amén, vivió muchos años. Sí, vivió muchos años. Vivió en la carne. En la carne vivió muchos años.
¿sí? Pero aquí dice la palabra que ya vimos, dice que estaba muerto espiritualmente hablando. Dios tuvo misericordia, ¿verdad? No lo sabemos. Dios lo sabe, le dije que hay cosas que no nos tocan. Dios lo sabe. Se salvó a Adán, solamente Dios lo sabe. Si Dios tuvo misericordia delante, lo perdonó Dios, Dios lo sabe. Pero mientras estemos viendo la palabra de Dios, desobedeció. Y la desobediencia es desagradable delante de Dios. El que ya dejó de orar, repito, el que ya dejó de estudiar la palabra de Dios, el que ya deja de congregar, se está muriendo espiritualmente. Así que congreguemos, doblemos rodillas, estudiemos la palabra de Dios, sigamos adelante, hermanos, en las cosas de Dios. No obedecieron la voz de Dios. Vamos a terminar con esta cita. En el libro de Éxodo, este libro de Éxodo, delante de Génesis. Adelante de Génesis, hasta el último libro, adelante. ¿Qué versículo? Empezando la Biblia, Éxodo, su capítulo 19, su versículo 5. (19:5) del libro de Éxodo. Le estoy diciendo adelante de Génesis, hermano. O sea, Capítulo 5. ajá. Génesis 19:5. Éxodo, perdón. Éxodo, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer el 5? Bueno, se lo demás en cuenta. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? ¿Está quedando claro la palabra de Dios? ¿Hay alguna duda? No. Si hay duda, lo aclaramos. Génesis 19, Éxodo 19:5, hermano. Gloria a Dios. Dice, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero hay que dar oído ¿a quién? A la voz de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Adán? No prestó atención, no prestó oído. Dice el 6, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dieras a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Ahí les voy otra vez, hermanos. El que va a permanecer, va a permanecer. Ahí les voy otra vez. Si oímos la voz de Dios y si somos atentos, hermanos, seremos su especial tesoro de Dios. Amén. Pero si no obedecemos la voz de Dios, ahora dice la palabra de Dios aquí, y gente santa, gente apartada del mal. Santo no es una imagen que está por ahí, porque es de madera. Santo, dice, somos nosotros, cuando prestamos oído, atención a la voz de Dios. ¿Está ahí, hermana, la que me leyó hace ratito? A ver, léele una vez más, por favor. El 5, Éxodo 19:5, por favor. ¿Sí está ahí? A ver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué le doy lectura? Para que no digan ustedes que el pastor ya lo está inventando, el hermano ya lo está inventando. No. Aquí se le pide a cada hermano que traiga su Biblia para que usted mismo lo ve con sus propios ojos, hermano. No es lo que se habla aquí, también de ella. Ahora pues, si eres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo.